Gracias. Bueno, yo puedo leer. 27. Se tienen en un recipiente una mezcla de agua, piedras y sal. Para separar esos materiales y obtener respectivamente piedras y sal, se debe A. Destilar y filtrar. B. Evaporar y destilar. C. Evaporar y filtrar y evaporar. D. Destilar, filtrar y evaporar. ¿Qué creen ustedes que es la respuesta? La C, Miren, en el chat me dicen C. porque si primero queremos quitar las piedras hay que filtrarlas y para sacar la sal hay que evaporar. Correcto. Para que quede. Lo único que te piden es la sal y las piedras, o sea, nos están pidiendo el agua. Por lo tanto, nosotros primero filtramos. Entonces, como las piedras tienen un tamaño de partícula mucho más grande y obviamente la sal está disuelta en el agua, entonces ya ahí separamos la piedra de la mezcla. Y luego, como nos están pidiendo la sal también, entonces evaporamos. Calentamos nuestra solución y al final solamente nos va a quedar la sal. El agua se va al ambiente. Muy bien. La siguiente pregunta, porfa. Laura Tatiana Costa, ¿está? El siguiente cuadro. Ah, ok. Tú, sí, continúa. La que estaba leyendo, porfa. El siguiente cuadro muestra el valor de algunos derivados del petróleo. De acuerdo con la información del cuadro, es válido afirmar que en el proceso de destilación el orden en que se separan estos derivados de petróleo es A. Asfalto, naftas y diésel. B. Naftas, diésel y asfalto. C. Naftas, asfalto y diésel. D. Diésel, nafta y asfalto. ¿Qué respondieron? B, B. Nafta, diésel y asfalto. ¿Esto por qué? Porque su punto de ebullición sería menor. Correcto. Entonces, si lo vemos por el punto de ebullición, el primero que se separa es el nafta, que tiene un punto de ebullición de 90. Luego el diésel, que tiene un punto de ebullición de 193. Y por último se me separa el asfalto, o sea, lo que queda es el asfalto, que tiene un punto de ebullición de 498. Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí, vamos a entrar al próximo tema. Entonces, la materia. Entonces, lo que tenemos en materia es todo cuerpo físico compuesto por partículas características que tienen masa, o sea, cantidad de materia y volumen que ocupan un lugar en el espacio. Entonces, todo lo que conocemos, lo que podemos percibir, tienen propiedades físicas, tienen propiedades químicas, es materia. Entonces, desde el más mínimo grano de arena del mar hasta la piedra más gigante del universo, un planeta, una estrella, es materia, porque contiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Continuando con eso, la materia tiene dos tipos de propiedades. Unas propiedades que son extensivas y unas propiedades que son intensivas. Entonces, las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia y las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Entonces, entre ellas tenemos la masa, que es la cantidad de materia contenida en un cuerpo. Por ejemplo, ¿qué pesa más? ¿1 kilo de papa o 100 kilos de papa? La respuesta es obvia, me van a contestar que son 100 kilos de papa. Y esto gracias a que tiene mayor cantidad de materia. El peso es la fuerza resultante de acción del campo gravitacional sobre la materia. Entonces, entre más masa, mayor peso tiene. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Entre más grande sea el cuerpo, mayor volumen ocupa en el espacio. La inercia es la fuerza de resistencia de todo cuerpo a mantenerse en su estado actual. Podemos relacionarlo con un estado de reposo. Entre más grande sea el cuerpo, más difícil será
cambiar dicha inercia. O sea, mayor será la fuerza que yo tengo que aplicar para cambiar dicha inercia. Entonces, la fuerza es la acción que causa que toda masa se acelere. Entonces, entre mayor fuerza yo aplique, mayor aceleración va a tener mi cuerpo. Dícese que ese cuerpo debe tener una masa constante, porque obviamente si cambio la masa, tengo que cambiar la fuerza para obtener una aceleración. Están las unidades de cada una, por ejemplo, la materia se mide en kilogramos, gramos, libras, onza, el peso en newton, el volumen en litros, mililitros, metro cúbico, pie cúbico, galón, inercia en newton y fuerza también en newton. Esto depende del sistema de unidades que estemos trabajando. Luego vienen las propiedades intensivas. Dichas propiedades no dependen de la cantidad de materia. Son fijas en cada una de las materias. Por ejemplo, tenemos la densidad. La densidad de 1000 kilos de oro es igual a la densidad de 1 gramo de oro. Entonces, ¿qué quiero decir? Que independientemente de la cantidad de materia, esta propiedad se mantiene constante. Luego viene el punto de ebullición. Es la temperatura en la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión atmosférica. Entonces, el punto de ebullición tampoco depende de la cantidad de materia. Por ejemplo, 1000 litros de agua ebullen a 100 grados centígrados y 1 gramo de agua ebulle a 100 grados centígrados. Entonces, en fin, la cantidad de materia que yo tenga de agua o de cualquier líquido siempre va a ebullir a la misma temperatura. Entonces, eso lo hace que se convierta en una propiedad intensiva. Si tienen alguna pregunta, me escriben o activan el micrófono o alzan la mano para darle las palabras. Continuando en ese orden de ideas, también tenemos el punto de fusión, rango de temperatura en la cual cambia un cuerpo de estado sólido a un estado líquido. Se aplica también como el punto de ebullición, es una propiedad intensiva. El punto de fusión es intrínseco de esa materia, por lo tanto siempre será igual. El punto de fusión del agua es los 0 grados. A 0 grados el agua puede estar en estado líquido como en estado sólido. No es, disculpe, sí. El punto de fusión es solo 0 grados. Laura Tatiana dice una pregunta. ¿Por qué la densidad es intensiva si depende de la masa sobre el volumen? Bien, a ver, si tú tienes mayor masa, va a tener mayor volumen. Entonces la densidad siempre se va a mantener. Te doy un ejemplo. Voy a activar la cámara para que vean el tablero. Bien. Principio de alquimia. Tengo una bureta con agua. Digamos que tiene inicialmente 5 mililitros de agua. O sea, ese es el volumen. Luego yo le agrego 1 gramo de una sustancia X. Entonces ella me va a desplazar, digamos, 1 mililitro. O sea que va a ser, mi nuevo volumen de agua sería 6 mililitros. Entonces el volumen de esta sustancia va a ser 1 mililitro. Listo. Entonces, densidad sería igual a la masa, que sería 1 gramo, sobre el volumen, que sería 1 mililitro, y esto sería 1 gramo por mililitro. Ahora, ¿qué más? Yo tengo el mismo volumen de agua, 5 mililitros, pero ahora yo agrego 5 gramos de esa misma sustancia. ¿Y qué voy a observar? Ahora mismo el volumen ya no va a ser 5, sino va a ser 10 mililitros. Entonces el volumen será 5 mililitros. Entonces la densidad de los 5 gramos sería igual a
los 5 gramos sobre 5 mililitros. Y eso va a dar 1 gramo por mililitro. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el volumen desplazado va a ser proporcional a la cantidad de materia. Entonces, siempre el resultado de esta densidad siempre te va a dar 1. Si tú le agregas 10 gramos, entonces ya no serán, el volumen desplazado ya no será 10, sino será 15. Total, que al hacer la división siempre te va a dar la misma densidad. ¿Entendiste? A ver. Laura, Tatiana, ¿entendiste? Laura. Sí, señor, muchísimas gracias. Ok, estoy para servir. Dureza. Resistencia de materiales al ser rayado. Entonces, cada uno de los materiales tiene un tipo de dureza. Conocemos, dícese que el material más duro de la naturaleza es el diamante, el que más resistencia tiene a ser rayado. Y su escala es de mol, es de 1 a 10. Solubilidad. Es la masa máxima de un compuesto o un elemento que se disuelve en 100 gramos de agua a una temperatura determinada. Entonces, a una temperatura determinada, X gramos se pueden disolver en agua. Entonces, cada uno de los compuestos tiene dicho componente intrínseco en él. Ahora, estados de la materia. Conocemos principalmente 4 estados, que son sólido, líquido, gaseoso y plasma. Entonces, la energía cinética, debido al movimiento de los cuerpos y potencial asociado a la localización de un cuerpo dentro de un campo de fuerza. Disculpe. Presente en las moléculas, establecen diferencias en la forma o estado que exhibe la materia. Los 5 estados reconocidos son líquido, gaseoso, plasma y los condensados de Bose-Einstein. La materia cambia de un estado a otro a través de un proceso de endotérmicos y exotérmicos. Endotérmico significa que absorbe calor y exotérmico que libera calor. Es decir, cuando el sistema absorbe y libera energía. Ahora, en los estados sólidos, las moléculas, dice molécula o átomos, están fuertemente unidos mediante fuerzas intermoleculares. Mientras en estado líquido están un poco más dispersas, ya en un estado gaseoso están totalmente dispersas y en un estado plasmático están totalmente ionizadas, que es lo que ocurre con el rayo. Ahora, definamos estado sólido. Los cuerpos sólidos se caracterizan por presentar resistencia a cambios de forma y de volumen. Entonces, los sólidos tienen volumen y forma definida. Entonces, teoría cinética de los sólidos. Los sólidos están formados por átomos, iones o moléculas que están en continuo movimiento, pero este movimiento es pequeño y vibratorio, alrededor de sus puntos fijos y próximos, dentro de una misma sustancia. Así que los sólidos presentan una distribución atómica ordenada y tridimensional, que se repite una y otra vez, generando una estructura que se puede ordenar en forma de sólidos cristalinos. La temperatura es una variable que puede afectar la velocidad de la vibración de estas moléculas, iones o átomos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los sólidos tienen, obviamente, un pequeño movimiento, pero se mueven solamente en un punto fijo. Al calentarlos, ese movimiento aumenta y es cuando pasa a un estado líquido. Entonces, esa temperatura que yo le transfiero en forma de calor, en realidad estoy transfiriendo energía y es un proceso endotérmico porque está absorbiendo energía. Entonces, los cuerpos pasan a un estado líquido donde las moléculas están un poco más separadas o los átomos están un poco más separados. Entonces, los cuerpos líquidos se caracterizan por presentar cambios en su forma dependiendo del recipiente que los contiene. O sea, que no tienen forma definida, la forma se la proporciona el recipiente. Entonces, teoría cinética de los líquidos. Todos los líquidos están formados por moléculas cuya fuerza de atracción entre estas son mayores a la fuerza de atracción entre las moléculas de los gases. O sea, que existe una pequeña fuerza intermoleculares.
Por este movimiento las moléculas están más cercas unas a otras. Cuando las moléculas de un líquido están muy cerca, experimentan una repulsión debido a las capas electrónicas o a las cargas positivas de sus núcleos, lo que hace que las moléculas estén en continuo movimiento. Entonces, cuando yo transfiero calor, estoy transfiriendo energía, entonces voy a hacer que las moléculas, ese enlace intermolecular, se separen y entonces hay un proceso de repulsión entre ellas que no permita que se vuelvan a unir para estar en un estado sólido. Luego, el estado gaseoso, los gases presentan características únicas respecto a los otros dos estados, tales como forma, volumen y volumen indefinido. Entonces, los gases toman tanto la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Entonces, se difunden y comprimen con facilidad, presentan baja densidad, la fuerza de cohesión-unión molecular es casi nula y finalmente sus moléculas están muy separadas unas de otras, presentando gran movilidad. Entonces, los gases se componen de moléculas muy separadas en el espacio. El volumen real de las moléculas individuales es despreciable en comparación al volumen total del gas como un todo. Las moléculas de los gases están en constante y rápido movimiento rectilíneo, chocan entre sí y con las paredes del recipiente, aunque en estos choques la energía se puede transmitir de una molécula a otra, no se pierde energía cinética, pero los choques son elásticos. El promedio de la energía cinética de las moléculas de un gas depende de la temperatura. O sea, entre mayor temperatura haya, mayor movimiento, entre mayor movimiento, mayor energía cinética tienen dichas moléculas. A una temperatura dada, las moléculas de todos los gases tienen el mismo promedio de energía. Un gas puede ser definido en magnitudes de presión, volumen, temperatura y cantidad de materia, cuya magnitud sería moles. Las fuerzas de atracción entre moléculas de los gases son despreciables. O sea, esa fuerza de atracción no existe, tal que ellos no pueden pasar a un estado líquido. Es correcto. A mayor temperatura, recuerda que la temperatura es interna. Entonces, si tú solamente transfieres calor. Entonces, ese calor sería mayor energía. Entonces, cuando tú calientas y estás transfiriendo energía, entonces esas moléculas se van a mover mucho más rápido. Ahora hablamos sobre el cero absoluto. Estado plasmático. En el estado plasmático las sustancias presentan características gaseosas, ya que están fuertemente ionizadas con el mismo número de cargas eléctricas libres, positivas y negativas. A diferencia de los gases, el plasma es un buen conductor eléctrico. Este estado se da cuando algunas sustancias son sometidas a temperaturas extremas, como por ejemplo de rayos, el sol, las luces de neón, las auroras boreales, nebulosas y los arcos de soldadura. Entonces, al tener tanto cargas positivas como cargas negativas, esto lo hace un perfecto conductor de energía, como en el caso de los rayos. Entonces, nos vamos a nuestro amigo que nos pregunta sobre... A ver. Él nos pregunta sobre el cero absoluto. El cero absoluto, el movimiento es cero, la temperatura es muy baja. Aún no se ha encontrado o no se ha llegado a ese dicho cero absoluto. Solamente se ha llegado a una aproximación. Y esos son los condensados de Bose y Einstein, que establece que al cero absoluto la materia se destruye. Se destruye porque ya no tiene ningún tipo de movimiento. Al no tener un tipo de movimiento, ella se destruye, o sea, que deja de ser materia. Entonces, eso es lo que quiere decir cuando es el cero absoluto. Aún no se ha llegado a dicha temperatura, pero experimentalmente se hace una aproximación. Recuerden que el cero absoluto son los menos 273 Kelvin.
cambios de estado. Existen algunos aspectos importantes de resaltar y mantener presentes en el análisis de los cambios de estado de la materia. Por ejemplo, conocemos precisamente el cambio de estado de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gases a líquidos y de líquidos a sólidos, de sólidos a gaseosos y de gaseosos a sólidos. Y tienen su nombre: fusión, vaporización, condensación, solidificación, sublimación y sublimación regresiva o sublimación inversa. Para que ocurra un cambio de estado, se efectúe, es necesario hacer una variación de presión, temperatura o ambas. O sea, o yo varío la presión y ocurre un cambio de estado, o yo varío la temperatura y ocurre un cambio de estado, o varío ambas y ocurre un cambio de estado. Por ejemplo, si yo tengo agua líquida y la someto a grandes presiones, esta va a cambiar a un estado sólido. ¿Por qué? Porque esas presiones que yo estoy aplicando, entonces lo que me van a hacer es que van a unir más y más a dichas moléculas de agua, formando las fuerzas intermoleculares que permiten que ésta se convierta en un sólido. Cuando se produce un cambio de estado, se presenta un equilibrio entre los dos estados involucrados. Por ejemplo, si voy de sólido a líquido, se presenta ese punto donde está en equilibrio los líquidos del gas con la presión. De líquido a gaseoso es lo mismo. Es el punto en que los gases del líquido se igualan a la presión atmosférica. Entonces, ya sabiendo eso, vamos a resolver unas preguntas tipo IFE de cambios de estado y de materia. Entonces, comenzamos con Aleja Portilla. Aleja, ¿estás aquí presente? Aleja. Aleja, ¿estás? Bueno, Yurelis Echeverri. Yo quiero leer. Lee, por favor. En la siguiente tabla se muestran algunas propiedades físicas de los compuestos U, V y W. Bueno, salen los compuestos, la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición y la temperatura de descomposición. A 25 grados Celsius y una atmósfera de presión, se mezclan en un recipiente abierto los compuestos U, V y W. Si estos compuestos son insolubles y no reaccionan entre sí, es muy probable que al aumentar la temperatura hasta 280 grados Celsius, el recipiente contenga A. Los compuestos U y V en estado líquido y el compuesto W en estado sólido. B. El compuesto V en estado líquido y el compuesto W en estado sólido. C. El compuesto U en un estado líquido, el compuesto W en estado sólido y los productos de la descomposición de B. O D. El compuesto W en estado sólido y los productos de la descomposición de B. ¿Qué responde? Yo digo que es la C. La C. ¿Quién dice algo diferente? A ver. C. A ver, muchachos, lean y comprendan la tabla. En la tabla está la respuesta. Kevin Santiago dice que es la D. Laura Sofía dice que es la D. Van Salazar dice la D. Bien. A ver, Juan Diego González, por favor, explícanos. Vale, pues como vemos que la temperatura
de fusión y de ebullición del compuesto W es 300 y 800, ¿sí? Y si se sube la temperatura hasta 280 grados centígrados, entonces el compuesto W seguiría estando en estado sólido, que es lo Correcto. que dice la D. Ujú. Y lo demás serían los productos de la descomposición de V, ¿sí? Porque vemos que a 250 grados centígrados es la temperatura de descomposición del compuesto V. Ujú. Correcto. ¿Y qué pasa con U? ¿Y qué pasa con el U? Pasa U con se esparciría en forma de gas, podría ser en el ambiente porque ya es más de su temperatura de ebullición. No podría quedar en estado líquido porque se evaporaría. Es correcto. Cuando tenemos un recipiente abierto, al calentar sobre 280, entonces la temperatura de ebullición de U es 110. Por lo tanto, U se va al ambiente. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, vamos con la siguiente lectura. Vamos con Ana María. ¿Ana María está presente? Sí, acá estoy. Entonces dice, el punto de ebullición es la temperatura a la cual se alcanza el equilibrio entre la presión de vapor del líquido y la presión atmosférica. La gráfica que mejor representa el comportamiento de la temperatura T con respecto al tiempo para el agua cuando aún sigue calentando. Una vez ha calentado su punto de ebullición, tanto en Bogotá como en Cartagena es, y bueno, ahí tenemos las gráficas. ¿Qué responde? Profe, el ambiente afecta. ¿Cómo? El ambiente afecta. No. Recuerden que Bogotá está, si no estoy mal, está a 200 metros sobre altura, o sea que las presiones cambian. Además, Cartagena está a 0 metros sobre el nivel del mar, o sea que Cartagena tiene mayor presión atmosférica que Bogotá. Y recuerden que el punto de ebullición es una propiedad intensiva, que a las mismas condiciones siempre va a ser igual. Profe, podría ser la D. No. La D lo que nos dice es que el punto de ebullición aumenta. O sea, recuerden que el punto de ebullición es una propiedad intensiva, o sea que siempre va a ser igual. Solamente cambia si tú varías, digamos que la presión atmosférica. Recuerden que aquí les dicen que el punto de ebullición es la temperatura a la cual se alcanza un equilibrio entre la presión de vapor del líquido y la presión atmosférica. Entonces nos están dando Cartagena y nos están dando Bogotá. Recuerden que la presión atmosférica está definida como todas las capas de aire que están sobre nosotros. Entonces, en Cartagena estamos a una presión atmosférica. En cambio, en Bogotá, como está a una altura de 260 metros, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, tiene una menor presión atmosférica. Lo que quiere decir es que necesitas menos temperatura para que nuestro líquido cambie de estado, nuestro líquido pase a un estado gaseoso. Entonces, dependiendo con eso, ¿cuál es la respuesta? Sería la C. Dicen que es la C. Pero el agua no se empieza a calentar. O sea, porque es que el agua no estaría O sea, si tú, mira, si vamos, digamos que es agua. Entonces, al ser el punto de ebullición una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de masa. O sea, si nosotros variamos la presión, entonces ahí sí va a cambiar el punto de ebullición. Ok, si tienes menor presión atmosférica, significa que necesitas menos temperatura para que esta alcance el equilibrio. En cambio, si tienes mayor presión atmosférica, necesitas mayor temperatura
para que este cambie, para que este llegue al punto de ebullición. Bogotá tiene menor presión atmosférica. Lo que pasa es que necesitas mayor temperatura para que este alcance dicho punto. Entonces, Cartagena tiene mayor presión atmosférica, lo que significa que necesitas mayor temperatura para que este alcance el punto de ebullición. Entonces, la gráfica que nos representa es la C. ¿Entendieron? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, yo eso lo entiendo, pero no entiendo entonces por qué la gráfica estaría con las líneas así paralelas al tiempo. Recuerda Porque dice una vez alcanzado porque el es punto de ebullición. una propiedad intensiva. Entonces siempre va a ser igual. A las mismas condiciones, siempre el punto de ebullición va a ser igual. Por eso es una función constante. ¿Sí me hago entender? ¿Sí entendiste, chica? O sea que, por ejemplo, uno va calentando el agua y el Claro. agua va calentando como constante el calor, o sea, el calor es constante con el tiempo, ¿cierto? Entonces por eso es lineal. Sí. No sería O sea, porque así. una vez que tú calentaste lo suficiente el agua, ella va a llegar a 100 grados. Digamos que estamos en Cartagena. Ella llega a 100 grados. Ella se va a mantener en 100 grados hasta que pase a un estado gaseoso. Por eso es constante. Profe, es que ella ve la gráfica desde antes de que llegue al punto de ebullición y nos preguntan que una vez alcanzado su punto de ya. Una vez ebullición, alcanzado el punto ¿cómo de sería la ebullición. gráfica? Ya, gracias chicos, muchas gracias. Es más, si estuviéramos calentando, si lo estuviéramos viendo como lo está viendo nuestra compañera, entonces la gráfica sería así a través del tiempo y una vez que llegue al punto de ebullición sería de esta forma. Se mantendría constante hasta que se caliente por completo y ahí sí podemos seguir calentando nuestros vapores. Bueno, seguimos. A ver, ¿qué me dicen? Porfa, me colabora. Brian Telles, ¿está presente? Sí, señor. Sí, señor. Porfa, Brian. No lo escucho bien. Espéreme un momento. El CO2 gas carbónico en condiciones de presión y temperatura adecuada se puede encontrar en estado sólido y es llamado hielo seco. Es usado frecuentemente como refrigerante. Tiene ventajas como la de refrigerar a menor temperatura que la de hielo y que pasa de estado sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido, lo cual evita deterioros de las sustancias refrigeradas. El dióxido de carbono CO2 en estado líquido se usa en la fabricación de bebidas carbonatadas, bebidas gaseosas y en extintores. En el siguiente diagrama de fase se indican los cambios de estado que pueden tener sustancias, teniendo en cuenta los cambios en las condiciones de presión y temperatura. Continúa, Brian. Ay, te fuiste. No, pero aquí estoy, no que se mueve un poco el audio. Okay. En la Continúa gráfica con la presión, pregunta. temperatura, Profe, ¿podrías pues, poner se escribe otra las vez fechas, el Un gráfico? la momentico, que Brian. mejor representa un proceso Brian, espérate un donde momentico. ocurre. Brian, dime, ¿quién habló? Hola. ¿Quién me pidió la gráfica de nuevo? Yo. ¿Tienes alguna pregunta con la gráfica? No, que la quería ver mejor. Sí, estos son los diagramas de cambio de estado. Cuando pasa sólido a líquido, de líquido a sólido, de sólido a gas, de gas a sólido, de gas a líquido y de líquido a gas. Esos son los cambios de estado, cómo están definidos. Ahora sí, por favor, Brian, continúa. Listo, ahora sí. En la gráfica presión-temperatura, teniendo en cuenta el sentido de las flechas, la que mejor representa un proceso donde ocurre condensación y solidificación de vapores sería A4, B2, C1, D3.
¿Qué responde? La B, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que de seleccionar la flecha, que con la temperatura y la presión pasa un proceso, o sea, inicialmente gaseoso, de condensación y a solidificación. Y la flecha 2 empieza en el área de los gases, luego pasa líquido a la zona de los líquidos y por último a la zona de los sólidos. Y de Correcto. gas a líquido hay condensación y de líquido a sólido hay solidificación. Es correcto. Entonces, si nos piden un proceso de condensación, obviamente tenemos que empezar a ubicarnos en la fase gaseosa. Entonces nos van hasta solidificación. Eso indica que para llegar a solidificación tenemos que pasar por un estado líquido y del líquido pasar a la solidificación. Muy bien. Siguiente pregunta, porfa. La 2, Kevin. Andrea Espinosa, porfa. Para que ocurra el proceso de fusión en un material, A. Sólido, este debe calentarse. B. Líquido, este debe enfriarse. C. Sólido, debe aumentar su presión. D. Líquido, debe disminuirse su presión. ¿Qué responde? Fusión es de sólido a líquido. A. La respuesta correcta. Para que ocurra un proceso de fusión, recuerden que la fusión es un cambio de estado de sólido a líquido. Entonces, el sólido debe calentarse. Al calentarse, aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética del material, provocando la ruptura de los enlaces intermoleculares. Entonces, la respuesta es la A. ¿Tienen alguna duda con eso? ¿Ninguna duda, chicos? Ok, continuamos. Ángela Palacios, ¿está presente? Sí, señor. Porfa, Ángela, colaboranos. En el proceso de sublimación de hielo seco se observa la formación de una nube densa a los alrededores del bloque de hielo seco. Si se sabe que el CO2 es incoloro y la temperatura del hielo seco es de menos 75 grados Celsius, es muy probable que la formación de esta nube corresponda al A. Dióxido de carbono que está pasando de estado sólido a estado gaseoso. B. Vapor de agua del ambiente que está pasando a estado líquido debido al intenso frío. C. Dióxido de carbono que está pasando de estado sólido a estado líquido. D. Agua del ambiente que está pasando a estado gaseoso debido al intenso frío. ¿Qué responden? Acá La responden. A, porque una de las características del CO2 es que no pasa por el estado líquido. ¿Por qué responden a la A a la ligera? ¿Comprendieron lo que dice el texto? ¿Qué dice el texto? Por favor, léanos de nuevo. En el proceso de sublimación del hielo, se observa la formación de una nube densa a los alrededores del bloque de hielo seco. Si se sabe que el CO2 es incoloro. Ahí. ¿El CO2 es qué? Incoloro. O sea, ¿eso significa que tú lo puedes ver? No. No. Entonces, tú no puedes estar segura de que ese vapor o esa nube densa que se forma es del CO2. Entonces, ¿cuál es la respuesta?
En el aire o en la atmósfera está compuesto por ¿qué? ¿Qué gases hay en la atmósfera? Oxígeno, ¿Qué más? nitrógeno, ¿Qué más? ozono, ¿Qué más? helio, ¿Qué más? vapor de agua. Vapor de agua. Listo. En el ambiente hay vapor de agua. ¿Qué pasa cuando ese vapor de agua choca con el hielo seco? ¿Qué ¿Se pasa con ese precipita? vapor de agua? ¿Se qué? ¿Se precipita? Se precipita o se condensa. Entonces, el vapor de agua del ambiente está pasando a estado líquido debido al intenso frío. La respuesta es la B. La D no puede ser la respuesta porque el agua del ambiente está pasando de estado gaseoso debido al intenso frío. Entonces, para que el agua del ambiente pase a un estado gaseoso, el agua del ambiente está ya en estado gaseoso. O sea, no puede pasar de estado gaseoso a estado gaseoso. ¿No? La respuesta es la B. Muy bien, chicos. Entonces, ojo con lo que están leyendo. Miren que ese puntico ahí de que el CO2 es incoloro era el punto clave para responder esta pregunta. Continuamos. A ver, vamos con Jimena Sanabria, por favor. ¿Jimena está? Vamos con Juan Diego González, ¿está? Sí, señor. Por favor, colaboramos con la pregunta. Dice, cuando se introduce en un vaso con agua, hielo seco o hielo de agua, después de un tiempo sobre la parte exterior del vaso se forman gotas de agua. Una explicación razonable para este fenómeno sería que A. Es vapor de agua proveniente del medio que se condensa a perder la energía. B. Es agua del interior que se escapa por los microporos del material que forma el vaso. C. El vaso suda debido al calor del ambiente que causa un cambio de estado. D. El vapor del hielo se desplaza por la superficie del vaso convirtiéndose en líquido. ¿Qué responden? Por favor, no me digan que respondieron la C. El vaso suda. ¿Acaso el vaso tiene glándula sudorípora? No. Por favor, la C no me la voy a responder. Sí, obvio, la C para nada. O sea, el vaso no tiene glándula sudorípara ni hace ejercicio para estar diciendo que suda. Sí, por favor, muchachos, no con eso. No van a responder eso. Entonces, ¿cuál es la más lógica? A ver, porfa. La más lógica es la A. Entonces, el vaso está frío. Sabemos que en el ambiente hay vapor de agua. Entonces, ese agua choca con la pared del vaso. Entonces, se enfría. Al enfriarse, se condensa. Y ya sabemos que la condensación pasa de un estado gaseoso a un estado líquido. Entonces, por esa razón, la respuesta es la A. Ojo con que están acelerando. El vaso no suda. Y tampoco el agua se escapa por los microporos del material. Y mucho menos el vapor se desplaza por la superficie. Porque sabemos que el vapor es menos denso. Por lo tanto, se va al ambiente y no cae. Ah, Susana, yo lo siento, Susana, pero intenta, o sea, porque son preguntas que son preguntas que son prácticamente aplicar lógica, comprender el texto, o sea, solamente necesitas tener conceptos básicos. Entonces, Susana, mira, hay libros muy buenos de química universitaria
en internet. Por ejemplo, está, te lo escribo, química general de Chan. Ese libro es muy bueno, está gratis en internet, en formato PDF. Tú lo puedes consultar y leer todos los temas y es bastante didáctico para aprender química, que te lo recomiendo para que leas. O sea, y por igual forma para todos, para que lean. Se llama Química General de Chan. Ahí está el libro. Así es el nombre. Química General de Chan. Entonces seguimos, muchachos. Oscar Prada, ¿está presente? Química general de qué, perdón? De Chan. Oscar Prada, ¿está presente? Sí, señor. Por favor, Oscar, colaborando. En la siguiente tabla se presentan dos propiedades físicas de algunos contaminantes orgánicos de agua. Bueno, ahí está la tabla. Sustancias, punto de ebullición y punto de fusión. Una muestra de agua que contiene dicha sustancia se calienta hasta 78 grados Celsius. De acuerdo con lo anterior, es correcto afirmar que después del calentamiento de sustancias que aún permanecen en la muestra son A, tolueno, benceno y tetacloruro de carbono; B, sileno, tolueno y benceno; C, sileno, tetacloruro de carbono y cloroformo; D, cloroformo, benceno y sileno. ¿Qué responde? La estoy pensando. A ver, nos dan los puntos de ebullición de cada una de las sustancias. Si calentamos hasta 78, ¿qué nos va a quedar? A ver, Fabián de Joy Beltrán, justifícanos, por favor. ¿Fabián está? Ah, ok. Andrés Urrego, ¿está? Sí, señor. Porfa, justifícanos. Pues dice que al calentarlo a 78 grados, pues a las sustancias que pues no pues sobreviven, por decirlo así, son el sileno, porque su punto de ebullición es 143. El tetracloruro de carbono tiene 77, entonces pues no alcanza a pasar. El cloroformo tampoco, porque tiene 61. El tolueno tiene 111, entonces pues pasa. Y el benceno 80, entonces también pasa. Perfecto. Las sustancias que se evaporan son tetracloruro de carbono y cloroformo, porque tienen un punto de ebullición menor de 78. Por lo tanto, al final van a permanecer sileno, tolueno y benceno. Sofía Patiño, ¿está? Sí, señor. Por favor. Se colocan en un tubo de ensayo 0.5 gramos de almidón puro. Luego se calienta directamente a la llama, como se ilustra en la figura. En la siguiente tabla se resume la experiencia. Se analiza el residuo negro obtenido en la combustión del almidón y se determina que es carbono, por lo cual es válido afirmar que en el almidón ocurre un cambio de... ¿Qué ocurre? Esa la habíamos hecho. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ya la habíamos hecho, disculpe. Entonces se me coló.
Entonces recuerden que cuando ocurre un cambio químico, cambia toda la composición. Entonces partimos de una molécula más compleja que es como el almidón y se descompone en carbono, dióxido de carbono y agua. O sea, que una molécula menos compleja y totalmente diferente al almidón. Entonces lo que ocurre es un cambio químico. Entonces, cuando ocurre un cambio químico, obviamente cambia toda su composición. Entonces, por lo tanto, la respuesta es la C. Entonces, la siguiente dice, del almidón se puede decir que es una mezcla de elementos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Recuerden que el almidón es un compuesto, no es una mezcla. Un elemento, la C dice un elemento que se puede descomponer en carbono, hidrógeno y oxígeno. Recuerden que no es un elemento, es un compuesto. Un compuesto formado por la mezcla de elementos de agua, carbón, dióxido de carbono, no. Por lo tanto, la respuesta es la B, un compuesto que está formado principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Para terminar, ya terminamos. Bueno, muchachos, hemos terminado la clase de hoy. Sé qué les pareció, bien, chévere, que quieren. A mí me pareció muy chévere, muchas gracias. Bueno, muchachos, estoy para servirles. Bueno, muchachos, los chicos les recomiendo mucho el libro. Es un libro muy bueno. Un libro absolutamente excelente para estudiar química. Además que es en un nivel universitario, y por ser un nivel universitario y un punto a favor es que por ser nivel universitario también es bastante lúdico, bastante didáctico y tiene muy buenas explicaciones, muy buenos ejemplos de la vida cotidiana donde podemos afianzar todos los conceptos y los conocimientos que nos brinda dicho libro.